sé No, no solo cuánto los y tweets, todo eso. no solo los tweets. Yo tuve una conversación con él, que fue en Ok, el 2017, un debate de más de una hora, ajá, en el que el sujeto es obviamente un comunista todavía, ok. pero él sabe que él no puede venderse como comunista porque pues nadie le compraría lo que él vende en un país como Venezuela. Así que él se enmascara de decir, no, miren, yo creo en los conceptos vagos de la vida. Por eso es que nunca aclara qué exactamente es su postura, qué exactamente cree que debería ser el rol del Estado, cuál exactamente es el mejor modelo económico. Es un comunista el sujeto. ¿Por qué crees que él no me dejó publicar el debate? Que por cierto, aquí pareciera haber una cosa que suele pasar con frecuencia entre personajes, ya sean libertarios o comunistas. Los libertarios no aceptan los debates, los comunistas no dejan que se publiquen. Es interesante la vaina. Pero sí, me parece interesante que de todos los partidos, de todos los movimientos que pudiera formar parte en Venezuela, que una vez más, a mi parecer ninguno vale nada, pero de todos los movimientos que existen en Venezuela, justamente decidieras irte por el que fue creado por un comunista. Un comunista que declaró públicamente su recapacitación al respecto. Este, una pregunta, John. ¿Tu idea es buscarme la caída o conversar sobre cosas? No, quiero un debate. No quiero que sea ni Ah, una pelea de gallos ni nada, pero quiero que no, sea no, un no, debate yo, porque es mira, más yo no, entretenido de esa no, forma. no, no, no voy a pelear para nada, por supuesto, pero obviamente conozco tu estilo, pero creo que sacas poco, o bueno, creo que sí saca poco del hecho de buscar la caída, porque pretender estar desde tu posición para después terminar queriendo plantear una cierta superioridad moral es algo que hace mucho la ¿Cuál izquierda posición y de qué progre, forma, cuál posición y de una qué forma izquierda quiero progres mostrar superioridad moral? cuando empiezas a buscarme la caída. O sea, si quieres que hablamos de algún tema en específico o de varios temas en específico, conocer mi idea, tú plantear la tuya, ver qué puntos hay de acuerdo y desacuerdo, eso creo que es más que un debate, un diálogo, porque un debate lo que busca es tratar de anular al otro. Efectivamente, porque yo creo que personas que defienden ciertas cosas que defienden tú, pues necesitan dejarse en evidencia. ¿En Así que, evidencia ante quién? ante el público. Okay. Porque, ¿Ante el porque público a menos o de ante que tus seguidores? no, no, es que mira, cuando yo publico Aquaviva versus Libertario, siempre hay un grupo de personas significativo que ve eso, que no son seguidores míos, son personas que ven debates de libertarios y cuando eso les aparece en YouTube lo ven, porque a menos de que no te hayas dado cuenta, Y esta no hay mucho. conversación la vas a publicar de Aquaviva versus Libertario. Bueno, hasta ahora no ha sido un verso, hasta ahora ha sido simplemente una habladera de paja media hora, pero si Ok, resulta que es un debate y si resulta que es algo que valga la pena publicar, pues sí. ok. Pero de resto, hay gente que está escuchando aquí. A pesar de haber aclarado mi postura. No, claro, es que por eso digo, hasta ahora no ha sido un debate. Si resulta ser un debate y es interesante el debate, sí. Pero de Ok. por sí hay personas que están escuchando esto, de las cuales estoy seguro por lo menos hay algunos libertarios o algunos anarcocapitalistas, o por lo menos algunas personas que les guste el ideal, si bien crean inclusive que no se puede implementar en el mundo real. Pero lo que quiero decir es que hay varias cosas que me parecen interesantes de ti. Por ejemplo, tú estás a favor actualmente de una intervención militar en Irán por parte de los Estados Unidos, ¿correcto? Una intervención militar en Irán, una Sí. intervención militar en Irán no es viable. Entonces, ¿por qué No, dijiste que hay que evitar que Irán logre con Assad atacar a Israel? pero es que evitarlo no significa una intervención. ¿Cómo se evita entonces sin usar la fuerza? Pueden haber presiones, pueden haber movimientos tácticos militares de disuasión, o sea, O no sea, hay la que llegar a amenaza de una la violencia. intervención. Entonces, Es la una amenaza cosa, del, no, entonces ya va, ya es va. la Entonces amenaza del los uso de la impuestos, violencia, no, ya va, es la amenaza del uso de la violencia. Son ahora los una cosa, ¿por movimientos, qué los impuestos son porque, robos? ¿ah? ¿Por qué los impuestos son robos? En base a lo que tú recibes pueden ser o no un robo y además No, no, por el hecho de que pero son la una idea coacción. principal, exacto, son una coacción, o sea, que tú lo estás haciendo bajo la amenaza de violencia. Entonces son violencia, ¿cierto? Sí, son un acto hostil. Entonces, ¿por qué para impuestos el que exista la amenaza de la violencia es algo que hace que la cobra de impuestos sea un acto inherentemente violento, pero para ti una acción militar que vaya a tener como consecuencia de no tener la respuesta positiva para los Estados Unidos y para Israel por parte de Irán y de Assad, de Siria, eso no es un acto violento?
Ya va, una acción militar es un acto violento, yo lo he Tú negado. acabas de decir, Yo no, lo tú que acabas de acabo de... decir que No, un ya acto va. disuasivo no es igual a un acto violento. Pero son distintos niveles de violencia. Porque Exacto, no pero es lo sigue mismo, siendo un no, acto no es lo violento, mismo, ¿cierto? no, claro que sí, no es lo mismo mover tropas, mover flotas para amenazar que disparar, Claro, ¿verdad que exacto. no? No Es es que lo no es lo mismo. mismo, no es lo Obviamente mismo que todo poner. eso son acciones bélicas, pero Ahora, son distintos niveles de violencia. claro, pero a eso es a lo que iba. Tú dijiste que no era violencia. Tú dijiste no es violencia, es una Dije, no es, observación. no, dije que no es viable. No es No, no, viable una no, 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 intervención militar en Irán. después de eso tú dijiste, cuando yo te pregunté de qué forma se puede evitar, tú dijiste, bueno, se pueden implementar sanciones, se pueden hacer acciones militares disuasivas, y yo te pregunté, pero ¿acaso una acción militar disuasiva no es utilizar la violencia? Y tú dijiste, no, es una acción militar disuasiva, es Ok, simplemente la amenaza, no es ok, violencia. ok, ok, John, es violencia. Ok, ahora, Ajá. ¿por qué te parece que es el rol de los Estados Unidos tener que ser la defensa privada de Israel? Porque es su enclave en el Medio Oriente. ¿Estás seguro de eso? Sí. ¿De qué forma? Mm. ¿De qué forma? Los lobbies económicos de Estados Unidos, que tienen mucha influencia Exactamente, los lobbies israelí. económicos, exactamente. Ajá. Ahora, una pregunta. ¿Quién ha hecho más por luchar en contra del fundamentalismo islámico y el terrorismo en los últimos 5 años en el Medio Oriente? En el Medio Oriente, no Sí. sé quién, Assad, de lejos. por qué. ¿Cómo que por qué? Si no fuera por Assad, todavía el Estado Islámico estaría apoderado de una enorme parte de la región. Ok. Entonces, ¿por qué es que tú estás en contra de la idea de que Assad y los Estados Unidos puedan tener relaciones? Porque quieres seguir defendiendo a Israel por encima de un potencial acuerdo con países Ya como va, Siria. repíteme eso, cuando dije yo eso, Bueno, porque cuando la implicación es una de Irán y Assad, Irán y Siria, quieren atacar a Israel, que por cierto te preguntaría cuáles son las pruebas de ello. Si algo, han habido mucha más hostilidad por medio de Israel para otros países que por medio de Irán y Siria para con Israel. ya Pero va, pero Hezbollah es un brazo armado financiado y dirigido por Irán, por ejemplo. exactamente, pero te das cuenta de que de la misma forma que existe Hezbollah, existen muchas otras entidades en el área que a lo largo de los últimos años han tenido eh, intentos de violencia en contra de Israel que no han sido directamente promovidos por Irán. Porque hay algo que parece no entender. Tú asumes que exista un grupo terrorista dentro de un país significa que está siendo promovido por el Estado de ese país, obviamente por el gobierno. A mi parecer, ¿A esto qué es grupo terrorista estaríamos hablando? bueno, pudiéramos hablar del hecho de que en Siria están conviviendo no tanto ahora debido a la victoria de Assad, pero en años previos estaban conviviendo tanto grupos pro como grupos en contra. Así que tienes que entender que la situación de países en Medio Oriente es una caótica, en la que hay distintas Sí, facciones que tienen distintos intereses y tratar de achacarle totalmente. la culpa, entonces tratar de achacarle la culpa de lo que pueda ser un grupo terrorista que tenga su base en Siria al gobierno de Assad, me parece desconocer lo que ha hecho Assad para luchar en contra del fundamentalismo islámico. Ok, ajá, ok. Continúa. Y ahora, desde el punto de vista de Irán, el punto de vista de Irán es obviamente uno más complicado porque efectivamente el gobierno iraní es uno fundamentalista que tiene efectivamente intereses sumidos en distintos grupos que se pudieran considerar grupos terroristas, no simplemente Hezbollah, sino también hay otras entidades que han sido financiadas presuntamente por el gobierno iraní en las últimas décadas. Pero la pregunta tendría que ser, ¿quiénes fueron los principales culpables de que Irán terminara con el gobierno que tiene, que llevó a que Irán fuera una vez más un país fundamentalista? ¿Quiénes fueron los culpables de qué? ¿Quiénes fueron los culpables de que el Ayatollah llegara al poder en Estados Unidos, en Irán? Ya te di la respuesta, coño. Dices tú que Estados Unidos, sé que al Shah de Irán lo derrocaron, después Exactamente. no recuerdo después qué Después, la vino y razón después vino por la la que revolución islámica.
Exacto. La razón por la derrocan a el Shah de Irán es porque el Shah de Irán quería volver a retomar control del petróleo iraní y quería votar a compañías principalmente británicas como British Petroleum. Y debido a esto, Inglaterra pide ayuda a los cuerpos de inteligencia americanos para llevar a cabo un golpe básicamente en contra del Shah. Después, ¿qué pasa? Ellos meten a Mohamed Reza. Mohamed Reza termina siendo al inicio. El inicio es una persona que está trabajando para los intereses americanos y para los intereses occidentales, pero después, de la misma forma que ha pasado con otros líderes como Noriega, por ejemplo, él decide, bueno, ya no quiero estar siendo la marioneta del imperio americano, así que ahora voy a hacer lo que yo piense es mejor para Irán. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Pues ya se acaba el mandato de Mohammad Reza también, y quien entra después, el Shah, el que digo, el Ayatollah. Así que la razón que nosotros podemos ver claramente comprobada en el historial de esos tres cambios de gobierno, por la que termina en el poder un gobierno totalitario y un gobierno fundamentalista, es debido a, una vez más, intervención americana. Así que de cierta forma ellos crearon ese problema. Ok, sí. Entonces, ¿por qué tu respuesta es más intervención? Eso es lo que no entiendo. ¿Más intervención en dónde? Tú estás diciendo que hay que evitar que Irán y Siria puedan hacerle daño a Israel, ¿cierto? Y que Israel tiene que defenderse, tiene que evitar Exacto. cualquier tipo de... Pero Y entonces, ¿por Irán, qué no puede Irán, ser ya va. Israel el que se defienda? No Pero ¿y tienen cuál es el suficiente dinero, no pero tienen cuál es el suficiente... problema? ¿Cuál es el problema de que pidan apoyo de Estados Unidos para defenderse? El problema es que ellos tienen un historial desde la creación del Estado de Israel de estar utilizando al ejército americano como su fuerza de seguridad privada, ¿Y quienes cuál es llevan el a y cabo... cuál es aquí? Ya está bien, ok, todo eso cierto, pero ¿cuál es el problema? Ok, te explico cuál es el problema. Resulta que si tú crees que Es existe una más, frontera, voy a repetir la postura del Estado de Israel desde su creación. No se cuestiona la existencia del Estado de Israel. Y cualquiera que parta de la discusión de no reconocer la existencia del Estado de Israel es enemigo del Estado de Israel. ahora, eso es totalmente debatible para los que no lo reconocen. Eso no es debatible para mí. Yo sí reconozco el Estado de Israel. Todo lo que yo sé sobre el Estado de Israel, por lo menos desde el punto de vista de las personas que en dicho Estado viven, me hace creer que es un Estado que por lo menos ofrece libertades y derechos que en muchos otros países de la región no están ofrecidos. Así que desde ese punto de vista, yo no tengo ningún problema. El problema está, ¿cómo es posible que un Estado tan pequeño tenga las manos metidas en tantos asuntos bélicos? ¿Cómo es posible que un Estado pequeño haya sido directamente responsable de la muerte de miles de soldados americanos y de centenares de miles, si no millones de civiles de otros países de la región? ¿Cómo es posible que este Estado tenga tanta importancia? Y obviamente tú acabas de decir la razón, o una de ellas, el lobbying económico, los intereses de por medio, la agenda globalista. ¿Quiénes fueron los principales promotores de la crisis migratoria que llevó a que más de 2 millones de supuestos refugiados pudieran tener acceso a la Unión Europea? Eran principalmente personajes que tenían también vínculos atados al interés principal para muchos sionistas, que es devolver a todos los judíos a Israel. Y ese es mi problema. Este tipo de cosas se vuelven teorías conspirativas debido a que personas como tú dicen que si yo critico al Estado de Israel, yo estoy haciendo una crítica a los judíos, cuando eso no es cierto. Yo estoy haciendo una crítica al hecho de que se siga utilizando a ejércitos de países como Estados Unidos e Inglaterra para hacerle trabajo sucio a Israel. Israel tiene derecho a defenderse. Israel no tiene derecho a estar usando a ejércitos de otros países para llevar a cabo sus Pero es intervenciones. que eso no lo determinas tú, eso no lo determina nadie. Israel si pide una asistencia y la recibió. No es una cuestión de derecho, es una cuestión de fuerza. ¿Quién debería poder decidir qué acción va a llevar a cabo el ejército de un país? En la realidad de la No, no geopolítica en y la de cómo realidad. ¿Quién la debería poderlo realidad tener? lo deciden los que tienen más fuerza. Esa es Claro, la claro. realidad. Pero por eso que te pregunto, ¿cuál debería ser la forma en la que se tome en cuenta a las opiniones de todos los distintos grupos que represente mejor a cada país?
cuando se quiera utilizar al ejército de ese país para llevar a cabo algún tipo de acción. Yo creo que cada quien es libre de determinar cómo va a ejercer Sí, su pero ¿no te defensa. parece que debería haber un voto? De la misma forma que se votó en encuestas por medio de la presión pública que había ocurrido después del atentado, del ataque terrorista del 9/11 para poder ir a Irak. Y efectivamente la mayoría de la población americana quería hacerlo. ¿No crees que esa debería ser la misma forma en la que se tenga en cuenta cuál es la opinión de las personas que ponen a estos políticos en el poder para empezar? Y ahora, si eso fuera cierto, que creo que si tú eres una persona con ideales de un estado pequeño, debería ser lo que tú apoyes, en que las personas tengan la decisión de en cómo se va a utilizar no solo una enorme cantidad de su dinero de impuestos, sino cómo se va a meter a su país en asuntos que pudieran terminar costándole la vida a miles, docenas de miles o centenares de miles de personas. Ahora, si esa es la realidad, que tú estás de acuerdo con ella, que las personas deberían poder tener un voto, una voz en cosas que pudieran terminar en una guerra. Hoy en día estamos claros de que la inmensa mayoría de la población venezolana no quiere más intervención. No quiere intervención en Irán, no quiere intervención en Siria, no quiere intervención en Venezuela. Ya no quieren más guerras innecesarias. Así que, si eso es cierto, ¿cómo es que tú crees que sigue siendo justificable el que Estados Unidos siga haciendo la defensa privada a Israel, aun cuando Israel todavía no ha sido atacado por Irán, todavía no ha sido atacado por Siria? No, por si ha sido atacado. Han habido, son ¿Cuándo fue la combates última vez que... exacto, han habido, son exacto. combates de baja escala. Irán directamente no lo ha hecho. Irán directamente no lo va a hacer. Pero Entonces, a cuando, eso es a lo que pero me cuando, refiero. ¿Por qué vamos a pero, atacar a un país pero ya cuando va. son Pero grupos cuando terroristas los que lanzan están atacando a 400, Israel? cuando lanzan 300 cohetes Qassam de Palestina Exactamente, a territorio israelí atacando exactamente. civiles, obviamente jamás por sí sola no tiene la capacidad financiera ni la capacidad militar para generar esos recursos. Jo- Es una José, red. una cosa. Claro que es una red de la cual los principales, y aquí hay otro punto, pero no quiero que nos salgamos del tema de Irán y Siria, pero quiero que tengas esto en cuenta. ¿Quién es el principal promotor de grupos terroristas que atacan a Israel en el mundo? La principal fuente de financiamiento. ¿Cuál es? De los grupos terroristas. No, 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 de estados. ¿Cuál es el estado que más dinero tiene metido en financiar a grupos que terminan llevando a cabo ataques en contra de Israel? Irán. Los saudis, por favor. Arabia Saudita. ¿Qué Arabia grupos, Saudita. cuáles son todos los grupos que financia Arabia Arabia Saudita? Saudita tiene, Arabia Saudita tiene dinero metido en prácticamente todos los grupos terroristas que existen actualmente. Arabia Saudita están interesados en este tipo de cosas para poder efectivamente llevar a la erradicación de Israel. Y lo han dicho claramente. Así que yo nunca he entendido cómo es que Estados Unidos tiene una relación tan amigable con uno de los principales y de los más Pero grandes, si no el más grande enemigo de a Israel. nivel diplomático, no, yo no he Exacto. leído confrontaciones Exacto. de Arabia A nivel Saudita con Israel. diplomático, a nivel diplomático, tú mismo acabas de decir actualmente que esto no se lleva a cabo por medio de un intercambio diplomático, que esto se lleva a cabo por medio de distintas facciones Pero ¿y armadas rebeldes terroristas por y qué que si hay, detrás de ellas por está qué una si hay red de conflicto? financiamiento. Por qué si hay, pero ya va, porque Saudita, que no es un sistema para nada democrático ni respetuoso de las libertades civiles de las personas, circunstancialmente es aliado de los factores de poder occidentales y se hacen la vista gorda ante eso, porque al final es la realidad de la geopolítica. Desde el punto de vista del proyecto geopolítico del Medio Oriente, es enemigo declarado del bloque iraní. Claro, Y pero entonces, eso no cambia el porque hecho de que Arabia Saudita es el enemigo más grande que tiene Israel, de lejos. Y sin embargo, debido a los intereses económicos que están atados entre Arabia Saudita y Estados Unidos, la relación es totalmente diplomática y cordial, mientras que al mismo tiempo están financiando los ¿y mismos grupos que tú acabas de mencionar. cuáles son los grupos que son financiados por Arabia Saudita? Te voy a pasar actualmente una lista que se hizo de todos los grupos terroristas, de todos los grupos terroristas
en los cuales hay dinero saudí, para que puedas ver un poco. Mi vida. Dormiste, mi amor. Ay, verdad, mami, verga. Me llamaste que quité el audio. Por cierto, puedes seguir hablando mientras que estoy buscando, son varios artículos. Ok. Si alguno de los que está en el bus quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer ahorita. Ok, aquí hay un documento que estaba clasificado hasta hace poco, en el que hay una organización caritativa basada en Arabia Saudita que tenía vínculos a más de 60 entidades que estaban aliados o que tenían un historial de alianzas con grupos terroristas. Obviamente la más grande siendo Al-Qaeda, pero de ahí parten muchos otros grupos de más bajo rango. Y encima de eso, el país que tiene el mayor poder actualmente por debajo de Irán para poder hacer daño económico por medio de tener el dinero suficiente para hacerlo, es obviamente Arabia Saudita. Pero una de las cosas que me parecen interesantes del conflicto, no tanto Irán y Estados Unidos, porque eso, como te dije, es, a mi parecer, en un grado bastante elevado culpa de los Estados Unidos por haber tenido tanto que ver con llevar el gobierno actual. Pero me parece interesante que una persona como tú no apoye a alguien como Assad. Así que te quiero preguntar algo para ver más o menos qué tipo de conocimiento tienes de este tema. ¿Tú crees que Assad llevó a cabo este último ataque a su propia gente con armamento químico? La verdad que no sé. Hay unos que muestran pruebas, hay otros que dicen que son mentiras. De verdad que no sé. Lo que sí sé es que una nación que ha sido gobernada por una misma persona durante mucho tiempo. No manejo muchos datos acerca del sistema de vida que había en Siria antes de que empezara el conflicto, ni los niveles de calidad de vida, pobreza, economía, salud, etcétera. Pero entiendo también que de ese lado del mundo aparentemente no es un valor muy elevado tener que vivir en democracia. Así que si allá eran felices así, pero no manejo realmente mucha información sobre Siria. Bueno, en tal caso, pues no vale la pena hablar desde ese punto de vista. Pero lo que acaba de decir ahorita, incógnito, ¿Cuál curiosamente, es tu posición? Porque me gustaría bueno, conocerla. mi posición con respecto a Assad es que si nosotros vemos su labor, ha sido en la inmensa mayoría positiva. Siria era uno de los países, si no el país con mayor respeto a distintas religiones, a distintas etnias, a distintos identidades sexuales. Por ejemplo, tú sabes la costumbre de países en el Medio Oriente de lanzar a homosexuales de edificios. Eso era algo que jamás se implementó bajo Assad y que se hacía una protección a este tipo de personas. Y era un país que, hasta donde yo pude ver, desde el punto de vista de una persona que pues nunca ha ido a Siria, y he hablado nada más con 2 sirios, uno de los cuales pasó la mayor parte de su vida en Venezuela, así que tampoco tomo mucha fe en lo que dijo. Pero desde el punto de vista de las personas que yo he escuchado en internet, los comentarios que he visto, o sea, la calidad de vida parecía ser una muy elevada, comparable a lo que era antes de la llegada de Assad. Sin embargo, yo creo que cuando ocurre un De hasta gobierno como el hijo padre, de porque se Assad, supone que de Assad, y después obviamente la labor de Assad es una que me parece
ha seguido el legado y que lo ha mejorado en ciertas áreas, pero tengamos en cuenta algo. Eh, y por cierto, Gabriel, no importa en absoluto si un político es de izquierda o derecha, si ese político está haciendo las cosas bien para el país. O sea, a mí lo único que me importa es que la calidad de vida de las personas incremente, que la economía mejore, que el país progrese, que el país avance. Si la persona que está llevando a cabo los cambios necesarios para lograr esto en un país se denomina de izquierda o derecha, ni me va ni me viene. Hay muchas personas que se hacen llamar de derecha y hacen un desastre, y hay algunas personas que se hacen llamar de izquierda y hacen las cosas bien. Así que eso ya sería de ser dogmático. Pero Hay un tema que no sé si te parece interesante con el tema de Assad. Estás dando unos datos de calidad de vida y de buen gobierno, que sería, está bien para los ciudadanos de un país o para los habitantes de un país ser gobernados por periodos indefinidos de tiempo por la misma persona por el solo hecho de que está haciendo una buena gestión. te hago una O, pregunta. ¿Puedo o hay responder que, eso? ok, La respuesta es sí, obviamente. Pero te hago una ok, pregunta. ¿Por qué a tu parecer? Vamos, es que lo quiero poner desde un punto de vista en el que se pueda entender qué es lo que quiero decir sin tener que irnos por 20 minutos de tangente. Así que lo voy a poner de una forma bastante chabacana, pero ok, escuchen. ok. Si ustedes encuentran a una persona que les limpia la casa y hace excelente trabajo, se limpia todo, ¿vale? Deja esa vaina pulcro, todo está limpiecito, hasta debajo de los muebles limpia. Y pasa cierto periodo de tiempo, ustedes van a decir, bueno, he estado mucho tiempo con esta misma señora de limpieza o este mismo señor de limpieza para hacer, para no discriminar. Em, ¿Tú acaso dirías, bueno, ha pasado mucho tiempo, esta persona está haciendo un excelente trabajo, pero yo quiero otro? No, la mayoría de nosotros diría, No, no, si está pero hay haciendo el una trabajo bien, diferencia, porque hay que cambiarlo. hay una diferencia. Esta persona no tiene poder sobre mí. Un gobernante tiene poder Claro, sobre mi pero si vida. su labor Entonces, sigue siendo positiva, eh, ¿por qué hay que cambiar? sí, pero por lo menos en la historia reciente, quien se mantiene mucho tiempo en el poder pierde la eficiencia. Por lo menos en los proyectos políticos, no proyectos individuales, porque el problema es este. En Siria se elegía el presidente de la República. Pregunto. Disculpa. En Siria, Assad era electo, No, no. porque el tema es ese. O sea, el tema es, lo está haciendo bien, pero puedo decir que ya no lo quiero. Así sea ilógico sacar a alguien que lo está haciendo bien. Pero te das cuenta que ese es el problema con la democracia, ¿cierto? Sí, yo sé que ese es el problema con la democracia, pero hay que tener esa libertad. Ese es el riesgo que hay que correr con la democracia. Exacto, pero típicamente eso es lo que evita que países, principalmente países tercermundistas, puedan progresar. O sea, lo hemos visto repetido muchas veces, que entra un gobierno de derecha, hace las cosas bien, pero quizás implementa medidas que son muy fuertes para los más pobres. Entonces los más pobres arman una revuelta y terminan metiendo un gobierno izquierdista que revierte todo lo que se logró bajo el gobierno de derecha. Lo que pasa es que no podemos generalizar eso, pues eso lo pudiéramos hablar de Latinoamérica, que Por eso dije países Latinoamérica, tercermundistas. Yo manejo claro, sí, principalmente Latinoamérica. pero hay países No, tercermundistas claro, en claro. Asia, pero básicamente Latinoamérica tiene una particularidad que la he evitado, no sé qué tenga que ver, eh, pero no ha podido dar el salto por un problema de la manera en que se ha manejado históricamente las cosas acá, porque este, Estados Unidos es una nación con la misma cantidad de tiempo de existencia que las naciones del sur del continente y dio el salto. Pudiéramos decir que a ellos los colonizaron ingleses, a nosotros nos colonizaron españoles, y ahí radica todo. Pero, pero es el riesgo de la democracia porque la imposición es falta de libertad y prosperidad económica sin libertad termina siendo sumisión. Pero en tal caso, mi pregunta sería, y esto ya lo mencionó alguien aquí en el chat, por eso lo hago. ¿Qué preferirías tú? ¿Vivir en un país como Singapur o vivir en una democracia latina?
Tendría que vivir en Singapur para poder hacer Ok. la comparación, porque lo que he leído de Singapur, prácticamente si tiras una colilla de cigarrillo Sí, en el piso, por efectivamente. ejemplo, te Sí, vas sí. preso, o sea, las sanciones son No, extremadamente mira, severas. cuando tú llegas a Singapur, tengo un amigo que fue recientemente. Cuando tú llegas a Singapur, te dan un papel que dice: el uso, venta, compra de drogas está penado con la muerte. Con la Eso es lo muerte, primero sí. eso es lo primero que ves cuando llegas. Típicamente tú llegas a un país y te dan un mapa. Miren, aquí está lo que puedes ver, Disney World. Ahí te dicen: miren, si te drogas te matamos, ¿vale? Pero mira, ha funcionado. Podemos negar que ha funcionado. La pregunta sería, ¿los ciudadanos viven, ok, económicamente, viven bien, viven en orden por voluntad o por miedo? Pero una vez más, ¿te parece que eso importa? No, yo no quiero vivir bajo miedo. Entonces, tú preferirías vivir. No, yo quiero orden, yo quiero prosperidad, quiero Ah, libertad, no exacto, quiero miedo. exactamente, No quiero exactamente. miedo, no quiero vivir Entonces bajo miedo. tú quieres todo, básicamente. Claro. Exacto, pero me parece interesante que una persona que hace 10 minutos dijo: bueno, mira, nosotros sabemos que los que llevan a cabo las decisiones de si se van a hacer guerras o no son los que más poder tienen. O sea, tú eres un realista para ese tipo de cosas, pero para cosas como estas, eres utópico. Eres una persona que cree que puede tenerlo todo en un país actualmente. Pero hay países que tienen un orden, unas Países tercermundistas, libertades y no, tercermundistas. tercermundistas no. Exacto, exacto. Obviamente que no, pero es encontrar la forma para dar el salto. Sí, pero es que O sea, hay países en los es que, utópico pensar que los países latinoamericanos puedan dar ese salto de una buena vez por todas. a mi parecer, sin antes haber pasado por una etapa en la que exista suficiente tiempo para que las personas y especialmente las nuevas generaciones puedan obtener la cultura y conciencia que tanto les falta y que obviamente es una de las cosas que más ayuda a que el occidente sea occidente, efectivamente su cultura, pues sí, creo que sin eso pues nunca va a pasar. ¿Por qué pasaría? O sea, dime tú algo. ¿Por qué países africanos, después de tanto tiempo, siguen en un estado tan deplorable comparado a países que, si bien son tercermundistas, tienen una calidad de vida, una educación y una cultura muchísimo superior? Estoy hablando de países latinos, por ejemplo. ¿Acaso es por falta de dinero? ¿Acaso es por falta No, de ganas? ¿O acaso es por falta de lo que llevó a que la sociedad occidental fuera lo que es y que la sociedad africana fuera lo que es? Por eso es que la República Dominicana es un destino turístico y Haití es un lugar que, cuando cae una gota de lluvia, se caen 100 casas. pero yo he leído cosas de Haití del siglo XIX, en donde ellos, su población autóctona hizo procesos emancipadores, hizo formas de organizaciones interesantes, fueron volteadas. Pero te das cuenta de que fue O sea, efectivamente la invasión de Haití lo que llevó a que República Dominicana fuera lo que es comparado a Haití. República Dominicana, la diferencia es que tuvo un siglo más de colonización. pero es que, por eso te digo, en Haití hubo experiencia o hubo movimientos en el siglo XIX en donde ellos, con su emancipación y sus formas de organizaciones eficientes, no, las primeras formas de gobierno en Haití fueron eficientes desde el punto de vista del comercio, se contrapusieron a intereses de sus colonizadores y los devastaron. O sea, no hubo una oportunidad de que pudiéramos decir, no, es que fracasaron porque, bueno, porque los tipos, por ser Em, tercermundistas, no saben. ¿Puedo interrumpir? Claro. Por favor. Bueno, la historia de Haití tiene varios matices. Primero, los haitianos, para liberarse de los franceses, porque eran colonia de los franceses, lo que hicieron fue lo que se conoce aquí, por lo menos en historia dominicana, como la Operación Cuchillo. O sea, básicamente sacaron a los franceses a punta de cuchillo y, Eso sí y, lo y leímos. prendieron fuego a básicamente la isla. O sea, Haití estaba poblada principalmente por, no me acuerdo qué tipo de árboles eran, pero son árboles muy secos que se prenden así de fácil y le prendieron fuego a esa vaina.
y no se recuperaron de eso, que digamos. Incluso, no me acuerdo si fue a principios de este siglo del pasado, que pudieron pagarle lo que le debían a Francia, porque en realidad esa independencia como que se les fue de las manos, para que Francia les considerase como un país autónomo, como tal. O sea, lo de Haití no es, hay varias cosas que no se explican muy bien, la verdad. Ahora, una cosa con respecto a eso. ¿Qué pasó después de que Japón quedó destruida después de la guerra? Se reconstruyó. Sí, Japón es un mal ejemplo, me doy cuenta, porque Japón se reconstruyó principalmente debido a ayuda occidental. Vamos a poner un ejemplo mejor. Vamos a poner el ejemplo de países como Italia, de países como Alemania. Alemania quedó destruido por completo después de la guerra y irónicamente Alemania terminó siendo el país europeo después de la guerra que se recuperó más rápidamente. Mientras que los británicos estaban haciendo colas para el pan, los alemanes ya tenían su industria repotenciada. Así que lo que quiero Pero decir es, la Alemania occidental, después que se divide Alemania, no recibió ayuda del Plan Marshall. España claro, también. claro, pero estamos hablando de una etapa en la que lo principal que llevó a que Alemania pudiera tener una mejora económica tan rápida fue un canciller que entra después de la guerra, que no siempre se me olvida el nombre, pero fue el canciller. ¿Cuál es el nombre del sujeto al que se le da el crédito por el milagro económico en Alemania después de la guerra? No fue Hindenburg, vale, por favor. En fin, fue Ya. principalmente debido a la cultura. Fue debido a la cultura que los alemanes siempre han sido personas altamente productivas y capaces. Entonces lo que quiero decir con respecto a Haití es que sí, Haití fue devastada, que le prendieron fuego a esto, ok, perfecto. Pero ¿acaso no han tenido suficiente tiempo para volver a ponerse de pie? ¿Acaso no han tenido suficiente Lo tiempo que para pasa es que volver a dejar el país hay arriba? que conocer detalles, porque, por ejemplo, Paraguay, nombrando cosas del siglo XIX, Paraguay fue sometida en la guerra de la Triple Alianza, que fue promovida por los ingleses, y prácticamente les mermaron la población, los destruyeron por una pugna de comercio, y después de eso Paraguay más nunca volvió a levantar cabeza. Después tuvo una dictadura brutal y hoy en día Paraguay no es una nación preponderante en el continente. Entonces hay hechos que pueden hacer que no te levantes más nunca. Sí, pero te das cuenta que la diferencia entre Paraguay y Haití es como decir actualmente la diferencia entre Venezuela y Colombia, ¿cierto? O sea, sí, Hay podrán no mucha ser un país diferencia. potente. Bueno, desde el punto de vista de población, Paraguay, ¿por qué habría de ser particularmente un país potencia en la región? Pero No, más es que allá de eso, yo no estoy hablando de que seas potencia, porque obviamente para ser potencia necesitas primero tener un territorio grande, necesitas tener una cantidad de población, tienes que tener mucha gente, tienes que tener infraestructura, tienes que tener valor agregado, solamente puedes vivir de materias primas, ¿ok? Son varias condiciones que tienes que tener para poder ser un país potencia. Por eso, en realidad son pocos los que realmente son las potencias preponderantes en el planeta. Y el territorio es un requisito fundamental. No puede ser potencia claro. con pocos kilómetros cuadrados. Pero bueno, dile eso a Corea del Norte, por lo menos desde el punto de vista de los Estados Unidos del Occidente. Pero bueno, pero por cierto, yo desconozco mucho no conozco mucho sobre Paraguay, pero estoy buscando aquí sus datos económicos. Paraguay aparentemente ha tenido uno de los porcentajes de crecimiento económico más altos de la zona. Han crecido 53% en PIB en los últimos 10 años. El que más tiene en la zona es Perú, pero No, Paraguay sí ha claro, tenido claro. un crecimiento. Pero entonces a eso es a lo que voy. O sea, es totalmente distinto lo que es la calidad de vida del haitiano promedio que se está muriendo de hambre a lo que es la calidad de vida de una persona promedio en Paraguay. Así que desde ese punto de vista nosotros tenemos que entender que existen diferencias entre poblaciones y que una de las diferencias que tiene el impacto más grande que se puede cambiar, porque el intelecto no se puede cambiar, tú no puedes cambiar el hecho de que una población, por ejemplo, africana, va a nacer con un estándar de evaluación menor en la escala del coeficiente intelectual al ciudadano occidental promedio. Eso no lo puedes Va cambiar. a nacer. Sí, ¿Por qué? no desconoces sobre las diferencias entre IQ, entre
entre demográficos. ¿Cómo? Que si desconoces de las diferencias de IQ entre demográficos y razas. No están directamente relacionados. Bueno, creo que este tema es de esos temas que no se pueden... Pero bueno, esto de por sí no iba a ir a YouTube de todas formas, así que ok, vamos a hablar de esto. Está en The Bell Curve más que explicado que existen diferencias entre las razas y la única razón por la que no ha sido comprobado es porque esto iría en contra de las agendas de muchos grupos muy importantes y poderosos. Por eso es que personas como el propio que llevó a cabo el estudio de The Bell Curve es una persona que ha sido básicamente desprestigiada por toda la comunidad científica. Y no es porque la comunidad científica pueda refutar sus descubrimientos. El argumento es que por qué él llevó a cabo ese estudio, que cuál era su intención al llevar a cabo ese estudio. Entonces, yo te pregunto, si tú eres Lo que parte de pasa la es que comunidad ya, científica, porque ya va, ya es como va, decir, John, mira, ya tú no deberías descubrir algo que pueda contradecir algo que diga la Biblia, porque vas a ofender a los religiosos. Es absurdo. porque creo que un científico cuando cae en absolutismo deja de ser científico, No, bueno, no. porque pudiéramos decir, la gente de raza, por ejemplo, hablamos que los paros de poder son superiores a la gente caucásica, y eso no Bueno, se es cierto. cuestiona, no se cuestiona como un argumento racista. Puede Bueno, hay existir, personas que sí lo hacen cuando el que aparece es la persona negra. eh, cuando en ventaja o en desventaja. José, acabas de explicar cuál es la agenda progre y la agenda de los Lo que que pasa es que tratan para de... el desarrollo, de un país tú no necesitas personas con IQ de 130. No, O bueno, sea, claro que sí necesitas, ¿cómo que no? sí lo necesitas, pero quiero decir, o sea, tú lo que necesitas es un grueso de una población que pueda tener, primero, obviamente, lo básico pueda tenerlo garantizado, porque si tú no tienes buena alimentación, tú no puedes desarrollar tus capacidades cerebrales. O sea, Sí, eso es lo básico. está comprobado Pudiéramos que hablar que tanto la... un niño que nace en África de una madre que está pasando por desnutrición, no tiene Sí, acceso sí. a agua Mira, potable, etcétera, etcétera, José, biológicamente nace en desventaja, pero si ponemos claro, esa misma persona a nacer en ya lo han hecho. Alemania, puede José, ya lo han desarrollar su hecho. potencial, José, ya lo han hecho. Y entonces existen tipos como Neil José, lo han deGrasse hecho. Tyson, pero ya va, existen tipos como Neil deGrasse Tyson, Sí, pero y es un genio, esa es la, ¿cómo se dice en español? Lo que está fuera de la regla, no la regla como tal. Ahora, lo que ya pero se ha los hecho, genios son excepciones, no son reglas. exacto, pero tú estás tratando de decir que debido a que existen genios negros, eso quiere decir que todos los negros tienen la capacidad de llegar al mismo IQ que un blanco, lo cual es falso. Y también, como existen genios blancos, tampoco podemos decir que todos los blancos pueden llegar a ser genios. O sea, es Pero lo es que mismo. nadie lo dice. Exacto. Entonces A eso me no. refiero. Ahora, hay dos cosas de lo que dijiste. Primero, tú dijiste sí, que está obviamente la desnutrición, es un principal culpable, claro. La desnutrición está directamente atado a una pérdida en potencial de IQ. Sin embargo, se han llevado a cabo estudios no solo de poblaciones de minorías que han crecido en países occidentales y este mismo grado de diferencia entre minorías y entre grupos étnicos y grupos raciales se sostiene. Por ejemplo, los judíos ashkenazis suelen tener coeficientes intelectuales más altos que los que los blancos caucásicos. Los orientales suelen tener coeficientes intelectuales más altos que ambos. Las personas negras suelen tener coeficientes intelectuales más bajos que los blancos. Los latinos suelen tener coeficientes intelectuales un poco más altos que los negros. Así que hay estudios tanto de poblaciones que todas viven en un mismo país, como se han hecho estudios con personas que viven en la misma comunidad, porque el otro argumento es que dicen, sí, pero es que las personas de minoría viven en barrios y no tienen acceso a educación. No, se han hecho estudios con personas que viven dentro de la misma comunidad, de personas negras que viven en la misma comunidad, comparado a personas blancas que viven en la misma comunidad, que atienden a la misma escuela y que tienen padres que tienen las mismas condiciones socioeconómicas, o por lo menos parecidas, y sigue habiendo el mismo grado de diferencia entre coeficientes intelectuales.
Así que el Habría problema que, aquí, si tienes los estudios, porque habría que ver el tipo de estudios que se hicieron, si son con sesgos, si son aleatorios, si son doble ciegos, si son claro, randomizados, ver el nivel de evidencia claro, de los estudios te los puedo pasar lo que para tengo. poder verlo. Ojo, no somos iguales. No estoy defendiendo en ningún momento la igualdad porque no somos iguales. Tenemos capacidades Pero y entonces, ¿por qué cualidades afirmas que diferentes. todos podemos llegar a tener un balance nivelado, ¿Un balance de qué tipo? Yo un creo que balance todos los intelectual? países, no todos, o sea, digo en un estándar. No Sí, necesitas, exacto. o Entonces, sea, tú generalmente puedes, hablando, todos pudiéramos estar nivelados desde el punto de vista intelectual. no, nivelados no, pero hay una base mínima para alcanzar cosas a las cuales la mayoría de las personas pueden acceder. Salvo Claro, que pero tengas mi algún, pregunta no es esa. Mi pregunta es, salvo que tengas algún tipo de condición congénita. claro, pues mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, tú afirmaste que por medio de la educación, la nutrición, cosas como esas, el entorno, que personas de minorías, personas negras, por ejemplo, pueden alcanzar el mismo grado de coeficiente intelectual que una persona blanca. Así que yo te pregunto, ¿eso es lo que crees tú? Generalmente hablando, obviamente siempre van a haber las excepciones, pero generalmente hablando, No tengo evidencia científica para decir que, que personas puedan alcanzar niveles similares teniendo las mismas condiciones, no tienes para probar que sí, ¿cierto? ni que no. Ok, entonces, tú mismo dijiste hace unos minutos que tú estás al tanto que existen diferencias biológicas que han sido comprobadas y que tienen explicaciones biológicas, como por ejemplo la densidad de los huesos y la densidad de los músculos de personas negras comparado a personas blancas, lo cual obviamente ayuda a su desarrollo deportivo en ciertas áreas, en ciertos deportes. Así que si tú estás al tanto que existen diferencias biológicas, ¿por qué te resulta tan difícil de creer que pudieran también existir diferencias intelectuales entre razas? Porque yo no soy de las personas que cree, yo soy de las personas que tengo que tener evidencia. Hay estudios con respecto a las fibras rojas, a las fibras blancas, en la masa muscular y cómo son las diferencias de esa distribución de las fibras musculares en los tejidos de personas de raza negra, de raza caucásica, etcétera, que terminan demostrando por qué, por ejemplo, las personas de raza negra tienen mayor potencia anaeróbica y entonces tenemos que todo lo que es velocidad y en temas de aeróbica, aunque hay otras razas negras que tienen mayores capacidades aeróbicas, de eso hay evidencia. Que haya evidencia, que hayan estudios, porque yo no, como te digo, no soy absolutista, hay estudios, empieza a haber evidencia donde hay las diferencias en cuanto a masa encefálica, tejido, etcétera, 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 que terminen demostrando de que hay unas diferencias marcadas. Está bien, yo lo acepto, pero no entro en creencia. Por eso te Ahora una digo, pregunta, compárteme los estudios para leerlos. ahora una pregunta. ¿No crees que la evidencia más clara es la historia humana? Y cómo pareciera ser que sin importar en qué etapa de la historia tú estés analizando quiénes eran los grupos que más estaban avanzando, que más estaban progresando y que más estaban innovando, pues los grupos desde el punto de vista de representación racial que estaban en la cima siempre eran los mismos. ¿No te parece que eso es una prueba de que efectivamente existe alguna diferencia? ¿O crees que todo se debe al entorno? Lo que pasa, obviamente, esa evidencia histórica te genera la duda. En eso sí estoy de acuerdo. Pero al generarme la duda, tengo que verificarla. Ok, ok. ¿Entiendes? Por cierto, eres Porque agnóstico, asumo, ¿cierto? O sea, ateo. no, agnóstico. Ok. Entonces te genera la duda. Bueno, vamos a investigar al respecto. Porque el factor genético es un factor. Pero, por ejemplo, vivir en 4 estaciones, tener invierno, hace que las sociedades tengan que ser organizadas. Ah, Tener climas nobles, no, no te tienes que preocupar por morirte congelado. bueno, Entonces ya eso, uno de los más grandes defectos del indígena venezolano es justamente la tierra donde nació. entonces las bondades del factor geográfico también influyen en las formas de organización. Y no pudiéramos incluso esos movimientos de poblaciones
fueron a distintas latitudes geográficas, contribuyeron a esa evolución para que tenga esas capacidades. Pero todo esto, como siempre, hay que estudiarlo y verificarlo, porque si no son todo dudas razonables. Ahora, una cosa que no tiene nada que ver con nada, pero me resulta interesante. ¿Estás a favor del aborto? Mira, yo creo que acá, yo vivo en Chile. En Chile hay todo un debate con el tema de la vaina feminista está extremadamente copando todo. Aquí aprobaron una ley que se llama el aborto de 3 causales, que es en caso de violación, en caso de, de riesgo materno, riesgo para la vida, de una malformación severa, incompatible con la vida. O sea, un feto que no es viable, que se va a morir, Y está eso es lo que autorizado. apoyas tú. Yo creo que esas son situaciones. Creo que con aborto o sin aborto va a haber una situación traumática. Por ejemplo, el caso que ponen aquí, que siempre ponen las feministas, la violación, como si la violación fuera la mayoría de los embarazos no deseados. La mujer que sufre una violación está sufriendo. Va a sufrir si tiene el embarazo, si lo aborta. Es una situación compleja. Yo creo que las personas, desde el punto de vista de la responsabilidad individual, tienen que ser responsables de sus actos. Eso de los pelones, de que no, la gente tiene que ser, porque si tú quieres ser libre, tienes que ser responsable de las cosas que haces. Entonces, el aborto como un método de anticonceptivo no estoy a favor, creo que no debe ser. Con estas situaciones puntuales, obviamente en una situación de riesgo materno, creo que la decisión de la madre debe ser preponderante, porque al final ella es la que está arriesgando no su vida. Claro. Y obviamente en las situaciones de malformaciones congénitas, hay malformaciones congénitas que en lo que saques el feto del vientre se va a morir. Entonces, cuando no hay legislación sobre eso, estás obligando a una madre a llevar a término un embarazo que saben que va a terminar en muerte. Entonces, eso es extremadamente Entonces traumático. es únicamente cuando el embarazo vaya, ¿Cuándo qué? que es únicamente cuando la malformación sea una tan severa que vaya a llevar a que termine en muerte una vez concluido. Claro, porque, qué sé yo no estaría de acuerdo porque no, tiene síndrome de Down, y entonces tomar Ok, la decisión ok. de abortarlo, porque, o sea, Bueno, salvo, Por cierto, ¿eres sal- venezolano? ¿O eres sí, chileno? no venezolano, salvo casos severos de síndrome de Down, que hay coeficientes de menos de 20 que ni siquiera pueden valerse por sí mismos, pero de resto, la mayoría de las personas con síndrome de Down pueden llevar una vida lo más cercano a la normalidad. Ahora, una cosa. Tú eres doctor, ¿cierto? Sí, Está bien. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? voy a cumplir 3 años. Pregunta dedicada, ¿doctor en qué? Traumatólogo. Está bien. ¿Y tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Qué tienes? No, mis padres, no tengo hijos, no estoy casado. ¿Piensas tenerlo? Sí, hay que Ok. poblar el mundo. Irónico que digas eso. Yo justamente ayer estaba hablando con alguien que decía, ¿para qué tener hijos? Ya hay demasiadas personas en el mundo. Pero bueno, Eso es parte de una agenda también. claro. Mira, no sé, ¿vale? ¿Hay alguna otra cosa en la que quieras? No, yo creo que no hablamos de Venezuela. Ah, bueno, mira, quiero hablar de Venezuela. Por cierto, una vaina. ¿Tú pones lo de confiamos en Trump como meme o de verdad? No, yo creo que si hubiese ganado Hillary, estuviéramos mucho peor. O sea, Claro. hay una, hay posibilidades con el hecho de que haya ganado Trump por la visión geopolítica que tiene él y su administración. Si Claro. si hubiese ganado Hillary, estuviéramos totalmente Ok, vamos a en ver. la mierda. Vamos a ver si podemos tener
algo hasta ahora, hasta en los puntos en los que he tratado de tener diferencias, eres una persona razonable, así que vamos a ver, ¿qué opinas de lo que está pasando actualmente en Venezuela? ¿A quién apoyas? ¿A quién no apoyas? ¿Qué tienes que ser? Mira, yo ahorita veo la situación actual a cómo se han dado las cosas en que está todo como en un limbo. O sea, no pasa nada determinante. Han habido oportunidades, pero quienes ostentan el monopolio de la oposición política no juegan a favor. Entonces no eres Y pro-Mood. no, para nada. Creo que los movimientos políticos opositores por fuera de la MUD no han podido tener la capacidad, por cuestiones de mediáticas, financieras, etcétera, no han podido constituir una alternativa que pueda tomar la batuta en un liderazgo político, y en esta situación que no es un tema exclusivamente de Venezuela. Creo que más que claro que esto es un tema de un conflicto global en donde somos fichas en la pugna de poderes muchísimo más grandes que nosotros. No se ha podido constituir el enlace. Tenemos la situación jurídica en donde Guaidó es constitucionalmente tuvo la capacidad de ser presidente encargado, por todo lo que ya sabemos, y creo que ese tren también se perdió. Ahora, mira, ya para ir terminando esto, vamos a ver si podemos retomar lo único que sí habíamos tenido un punto en desacuerdo, que era el tema de las dictaduras buenas o malas. Ok. Estábamos hablando de que yo pensaba que tú tenías una postura bastante utópica de creer que tú pudieras tener un país en el que tú tendrías la mejor de las condiciones, y me refiero a un país tercermundista, porque estábamos hablando efectivamente de países de Medio Oriente y países latinos. Obviamente, en el occidente, en un país como Inglaterra, no veo viable una dictadura, ya que la cultura occidental es una que está sólida en la democracia. Y esta grave Voces vacías, secos sin sentido, pudriendo el aire, matando el oído, sembrando dudas, cegando la razón, marcha de ciegos sin dirección. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante, sin luz, sin ley, arrastran al abismo, su podredumbre es rey. Condenan al sensato, pisotean la verdad. Ecos del vacío, pura necedad. Palabras sin peso, golpean sin piedad, destruyen lo honesto, siembran crueldad. El rebaño lo sigue sin cuestionar jamás, perros que ladran en su propia falaz. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante.